Continuamos con el rumbo de la mañana y de inmediato le damos paso a una grata presencia en este espacio, un buen amigo, directo amigo, que ha hecho grandes aportes desde una posición que no existía hasta antes de la Constitución del 2010 en República Dominicana, pero que es de estos órganos que uno debe agradecerle a dicha Constitución. Junto al Tribunal Constitucional, humildemente pienso que la Defensoría del Pueblo ha hecho y ha jugado un rol fundamental en nuestra democracia. Tenemos acá, en nuestra entrevista central del día de hoy, a Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la República Dominicana. Bienvenido, querido amigo. Miren, primero, desearle que la gracia de Dios y el manto protector de la Virgen esté con ustedes en este nuevo paso de su carrera profesional, viendo aquí una buena amalgama de talentos de todo el espectro político, social e incluso hasta religioso. Pero sé que es un paso interesantísimo, porque todos ustedes comulgan algo que es el bien de República Dominicana, el bien común. Y nada, estar aquí para mí es un honor, un privilegio, y le doy las gracias. Permitirme venir a ustedes. Pablo, hay temas de mucha actualidad que son de interés para la ciudadanía y sé que mis compañeros podrán hacerte algunas preguntas en ese sentido, pero a mí particularmente me gustaría iniciar esta entrevista con una pregunta que muchos dominicanos y dominicanas me han hecho en torno a tus funciones, y creo que se debe seguir haciendo una labor de educación para que la ciudadanía comprenda de qué se trata la Defensoría del Pueblo. Esa sería mi pregunta inicial, para que tengas la oportunidad de comentarle a nuestra audiencia con qué se come eso, qué hace, para qué sirve un defensor del pueblo. Mira, qué bueno. Vamos a arrancar con la parte de pedagogía social, que es indiscutiblemente la parte más importante. Mira, la Constitución 2010 consagró un órgano, en este caso, había una ley del 2001, que tenía una función junto al Tribunal Constitucional de ser garantes de los derechos fundamentales. En el caso del Tribunal Constitucional, que me tocó ser su primer director ejecutivo y hacer todos los procesos desde el RNC hasta todo lo que termina siendo sus procesos de certificación, es jurisdiccional, por lo tanto sus sentencias son inapelables y tiene tres mecanismos concretos, no solamente desde el punto de vista de la sentencia, sino también de la revisión de tratados internacionales, y conoce un recurso que es el más antiguo desde el punto de vista de garantía de derechos, que son los amparos. Ahora bien, desde el punto de vista de la arquitectura constitucional, el otro órgano que se habilitó para que fuese garante de la buena administración pública, para con ello poder garantizar los bienes y servicios que plantea nuestra Constitución en su artículo 7, cuando hablamos de un Estado social y democrático de derecho, es el defensor del pueblo. ¿Y por qué la buena administración? Porque hay un elemento esencial desde la concepción del constituyente, y en este caso, vamos a decir, de la democracia más contemporánea, que es el cumplimiento gubernamental, el government compliance. Si aquí se diese un cumplimiento gubernamental de las instituciones, ministros, directores y demás incumbentes, alcaldes y demás, de sus funciones, de los reglamentos y de las leyes, no hubiese razón de un defensor del pueblo. Ahora, sabemos que no es así. Sabemos que hay personas que quizá por negligencia, por incapacidad, por desconocimiento, por omisión o por errores involuntarios o voluntarios, no hacen lo que le corresponde según la ley en cuanto a brindar esos bienes y servicios. Una cama, un medicamento, un cupo de educación, acceso a iluminación, lo que tiene que ver con algunos elementos de orden de servicios públicos, y es parte del rol del defensor del pueblo. Ahora, la diferencia entre ambos es que uno es estable, se mantiene estoico, que es el constitucional, mientras que el otro tiene que salir a buscar, en este caso, situaciones que están pasando al ciudadano o recibir al ciudadano, porque, y le pongo un ejemplo para que sirva de sintomatología. Hay una sentencia del Constitucional, yo estudié unas 95 para postularme, y había una sentencia del Constitucional que era una señora que había sometido a su ARS por un medicamento para el cáncer, que estaba en su catálogo, porque son de las partes que nosotros no hemos podido hacer de la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social plantea un plan básico de salud, nosotros tenemos un catálogo básico de salud. Entonces, esa señora en ese recurso le gana a su ARS, pero pasaron 2 años y quien recibió la sentencia fue su familia. Para eso está el defensor, para poder acercarse a la ARS en ese sentido y garantizarle el medicamento que sí dice su catálogo. Y por eso esos casos de oficio nosotros lo hemos aumentado un 300% prácticamente. Y lo que tú dices del conocimiento
de los derechos, cuando nosotros llegamos hicimos una encuesta y el 62% de los jóvenes de menor ingreso, del quinto quintil, tú que eres economista, no conocían ni siquiera un derecho fundamental y el 55% de la población no conocía y en la institución casi un 75% no la conocía. Ahora en diciembre hicimos el segundo proceso, al ser longitudinal, hicimos metodológicamente un segundo corte. ¿Qué nos damos? Nos damos cuenta que la institución menos de un 37% la desconoce, por lo tanto bajamos de un 75 a un 37. Hemos hecho un trabajo de promoción y divulgación, pero todavía queda. Ahora, en cuanto a los derechos fundamentales, cuando el 60, el 55 no lo conocían, ahora ha bajado prácticamente un 40%. ¿Le corresponde solo al defensor del pueblo? No. Por eso hicimos la Constitución animada. Por eso hicimos esa estrategia que debí de traerla para enseñársela, donde yo sé que tú la llegaste a ver y Rafael también, pero me hubiese gustado enseñárselo. Nosotros llevamos la Constitución a una estrategia lúdica pedagógica, donde en 16 capítulos le explicamos a todos los niños, niñas y adolescentes del país nuestra Constitución con 3 guías didácticas. Esas guías hechas para docentes, hechas para familia y hechas para el estudiante, que permite que tú puedas no solamente ver los videos, que son menos de 2 minutos cada video, sino que ahí mismo tiene todas unas estrategias pedagógicas que permite que tú te vayas apoderando de lo que es el Estado-Nación, lo que es los derechos fundamentales, las instituciones, los roles de la misma, pero una visión para una población específica. ¿Esos recursos pedagógicos están disponibles en la página web de la Defensoría del Pueblo? Además, le cedimos los derechos al Ministerio de Educación. Muy y bien, entendemos que con este convenio que hicimos con el nuevo ministro, podremos tener esos kits en las 8.244 escuelas que existen en República Dominicana. Excelente. Ahí te iba a decir. También hicimos un acuerdo con lo que es la Asociación de Directores de Centros Educativos de República Dominicana, que es el liderazgo, y es donde nosotros entendemos que tenemos que ponerle la mayor fortaleza para mejorar la calidad de la educación, para que ellos también sirva de promotores y divulgadores de esta estrategia. Es una iniciativa muy positiva. Yo quería preguntarle, Pablo, en la Defensoría del Pueblo, en base a esas investigaciones que hace, ¿decide en cuáles áreas priorizar y tomar acción o ustedes reciben denuncias? Y en ese caso, ¿cómo puede la gente acercarse si está viviendo una situación de violación de derechos? Es una preguntita por un lado. Y por otro lado, también quería preguntarle, porque entiendo que en algún momento se le solicitó o se hizo el llamado de que el defensor del pueblo se involucrara en el conflicto que está sucediendo en Pueblo Viejo, en torno a la mina de oro de Cotuí, saber si lo han hecho y cuál es la situación de ese conflicto. Esas dos Perfecto. preguntitas. Nosotros tenemos 2 mecanismos. Los casos de oficio, que son casos que nosotros identificamos en los medios de comunicación, en las redes sociales o lo que fuese, y eso genera una acción defensorial. Esos casos nosotros cuando llegábamos no pasaban tal vez de un 10, un 15% de los casos. Nosotros lo hemos aumentado un 300% de los casos y eso nos ayuda a que creamos un data warehouse que permite hacer análisis de unos 500,000 comentarios por día en cuanto a las redes sociales. Y eso lo vinculamos a un CRM, que junto a la inteligencia artificial nosotros podemos discriminar lo que son casos, quejas, orientaciones, y los casos se los pasamos al equipo de abogados que tenemos en la Secretaría General. Otra de las reformas que hicimos no solamente fue eso, sino desde el punto de vista de la tecnología de la información y la comunicación, sino desde el punto de vista organizacional. Este año incluso nosotros vamos a certificar nuestro modelo de gestión, que también lo implementamos, pero lo vamos a certificar en ISO. Te hago la referencia porque la Secretaría General que nosotros construimos se basa en atención al ciudadano, en investigación, notificación a la administración y litigio estratégico. Incluso el edificio que construimos con recursos propios se hizo la primera planta solamente para el ciudadano, como una manera de darle la preeminencia, como plantea la Constitución, a ese dominicano o dominicana que llega donde nosotros o nosotros salimos a buscarlo. En cuanto al conflicto que existe ciertamente en Pueblo Nuevo, nosotros hemos mediado junto a la Iglesia Católica a solicitud de las partes. Sé que tu tesis fue justamente del 2012, si mal no recuerdo. Sí. Al respecto, leí gran parte. Y nosotros lo que estamos tratando es justamente de hacer un proceso en el cual se pueda blindar de credibilidad y legitimidad. Hay un principio base de todo defensor del pueblo, y en mi caso fui presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que es el principio de la neutralidad. En este caso lo que nosotros estamos tratando es llevar confianza a un proceso de diálogo y mediación que se debió de haber dado anteriormente. Nosotros llegamos en medio de una crisis. La crisis, de alguna manera u otra, hemos tratado de ver cómo la solventamos. Incluso esta semana iba a haber un taller con un especialista relacionado a la norma de asentamiento involuntario, no, de movilización involuntaria.
se va a aplazar, pero ciertamente se ha desprendido de ahí unas 5 comisiones técnicas, las cuales tienen que trabajar en quejas, en precios de la vivienda y características, en precios de la tierra y lo que son sus productos que producían, en este caso, los comunitarios o los vecinos, los dominicanos que vivían ahí, y 2 elementos adicionales que tienen que ver con discapacidades y demás. Lo que estamos haciendo en cuanto al obispo Tomás y el defensor del pueblo, el equipo que me acompaña, es de alguna manera u otra tratar de llevar a que puedan lograr concluir un proceso que está por mitad. Ya hay otros elementos los cuales nosotros no planteamos ni tenemos que en este momento tomarlo en cuenta, porque a nosotros se nos buscó para mediar en un conflicto que implicaba más de 800 familias y una operación minera que implicaba la deslocalización de una serie de personas en este caso. Muchas gracias. Bueno, Pablo, bienvenido al Rumbo de la Mañana. Qué placer tenerte aquí. Vamos a picar un poco de canela de la fina ahora. Lo hemos estado haciendo, pero este tema es caliente. Te iba a preguntar porque este tema es caliente. No, porque este tema es caliente. Voy a hablar del sistema penitenciario. Obviamente, el defensor del pueblo ha estado enfocado, trabajando para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Tenemos penales que llegan a un 360% de hacinamiento, como La Victoria, pero hay otra cara de esta situación, y es la estructura mafiosa de bandas que operan desde las cárceles y estafan a los ciudadanos. El Estado ha ralentizado la habilitación de nuevos penales. El defensor del pueblo está trabajando, presionando, involucrándose en lograr que esto se desarticule, o digamos un poco tu enfoque alrededor. No, mira, Rafi, y te lo puedo tratar por lo menos 5 aristas relacionadas con el tema penitenciario. Incluso hay una historia verídica que pasó el año pasado que tuvo que ver con, para que entremos a materia, si tú quieres pelar canela, vamos, que tiene que ver con narcotráfico. Correcto. Un caso relacionado con la cárcel de El Pinito, que había un señor que había asesinado a una mujer en la fortaleza. No sé si ustedes lo vieron. Y él se grabó a sí mismo diciendo, yo no sufro de depresión, yo no me voy a matar. A él lo mandaron de la fortaleza, lo mandaron al Pinito, que es del nuevo modelo penitenciario. El otrora nuevo modelo penitenciario. Porque eso es parte de la crítica del defensor del pueblo. El nuevo modelo se ha hecho consumir por el viejo modelo y se mantienen iguales prácticas que anteriormente. Se ha hecho un esfuerzo, indiscutiblemente, pero ha faltado lo esencial en nuestro Estado, la continuidad del Estado. La continuidad del Estado es que es significado para muchos elementos en la República Dominicana como política pública, que tú tengas una institución que suba y baje, suba y baje, y según la persona que llega va a cambiar. ¿Qué pasa? Que ese señor luego es asesinado en el Pinito. Y lo que decían en su momento es que él se había ahorcado. Cuando hacemos la inspección, yo no hago inspecciones, la hacen los adjuntos por decisión, porque la ley plantea que el titular y los adjuntos son los que pueden hacer, pero por un tema de colegiado, en el sentido de que podamos distribuir responsabilidades, yo he querido que los adjuntos sean las personas que hagan inspección. Por ejemplo, el segundo adjunto tiene inspección hoy en La Romana, mañana en Barahona y pasado mañana en otro lugar. Volviendo al caso de cárceles, que preguntaba Rafa, ese señor, luego de ese miércoles, el jueves, apareció la autopsia y decía que a él lo había matado. En mi visita yo pregunté quién está al lado de él, que estaba una persona que estaba sometido por el tema de drogas. Ese conflicto implicaba las 2 bandas de narcotráfico del Cibao, que lo llevan dos líderes. Entonces, ese elemento del narcotráfico es lo que yo he venido siempre combatiendo y diciendo. Si nosotros no entendemos que las cárceles es parte del sistema de seguridad ciudadana y la mantenemos al margen, va a seguir pasando lo que pasa. Las cárceles, incluso la resolución anterior a esta gestión de Indotel, la resolución que habilitaba el bloqueo de celulares fue por presión del defensor del pueblo, e incluso en Najayo se habían puesto teléfonos fijos como hay en otras localidades. Pero te pongo el caso del Pinito de la Vega, te pongo el caso de Najayo, pero te voy a poner el caso de Anamuya. Anamuya, los privados de libertad lo tienen que sacar a hacer la parte de libre en el parqueo, porque en el lado de la cancha, ahí se tira droga. Pero te lo voy a poner más fácil. En Najayo, en máxima seguridad, hubo una vez que yo no pude salir, porque habían tirado unos kilos de droga, y cada vez que tiran kilos de droga, hacen un disparo.
Esa es la realidad de nuestras cárceles. Pero la única institución que ha hecho un levantamiento de los 42 centros de privación de libertad, los 25.000 privados, es el Defensor del Pueblo y lo encabezó la primera junta de la institución. Es un esfuerzo, sí, pero significa justamente llamar la atención de elementos que si nosotros queremos vivir en un país más tranquilo y más libre, tiene que ser que el crimen organizado entienda que las cárceles son para rehabilitar personas. Por lo tanto, otra de las críticas del Defensor del Pueblo es el excesivo uso de la séptima medida de coerción que dice el Código Penal, que es la privación de libertad. Tu naturaleza como ser humano es la libertad. Claro. Esa es tu esencia, la dignidad humana, el respeto a esos derechos fundamentales es lo que promueve todo ser humano que entiende lo que termina siendo el otro. Por lo tanto, tiene que haber garantía económica, tiene que haber brazalete, tiene que haber otros elementos que plantea el código. Y un elemento que he planteado como solución, el ITLA tiene la capacidad de poder hacer los grilletes electrónicos. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad y tenemos la Policía Nacional que ha venido viviendo un proceso de transformación, bueno o malo, tienen que presentarse los privados, en este caso los que están siendo acusados. ¿Por qué tener una señora 7 meses en Najayo por robarse una orquídea? ¿Por qué tener que habilitar que el juez de ejecución de la pena modifique una prisión en Najayo y la haga domiciliaria para que una mujer muera por un cáncer categoría 3 en el estómago? Esos son de los elementos que ve el defensor y esos son de los elementos que hemos incidido. Ese caso fue el año pasado y fue en Puerto Plata que murió esa señora y ustedes lo llegaron a ver en la opinión pública. Incluso en ese momento la misma primera dama se mostró muy preocupada y me llamó y yo le dije, no, pero justamente yo estoy entrando y era un lunes feriado. Entonces, ese sistema penitenciario tiene que ser parte de un circuito que es interoperable. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener diferentes segmentos de seguridad en un estado, en un solo circuito. Y los que entran a una cárcel tienen que salir pensando que se tienen que reinsertar. Por eso la ley de cárceles tiene en el artículo 150 el concepto de medio libre. Incluso nosotros llevamos al director de prisiones a una reunión con el empresariado, con CONEP y todas las partes, para que pudieran habilitar oportunidades de trabajo. En Salcedo, en Hermana Mirabal, había una experiencia lindísima, donde los privados de libertad eran los que preparaban el pan que se vendía en todo el pueblo. Esos son ingresos y la ley lo contempla y te da un porcentaje para la persona, para la familia, que esos fondos te permiten que el penal pueda de alguna manera mantenerse, la familia pueda recibir ingresos y el privado de libertad tenga un fondo adicional. En la única comisión que yo he participado, salvo esta de la mediación que me preguntaba Virginia, es el tema de las parras, y es porque está el magistrado Subero Isa. Y el Ministerio de Vivienda nos promete que el primer bloque de 2.500 privados de libertad va a estar listo en el mes de junio. Yo espero que ese sea el inicio de un proceso. Antes del fuego, la cárcel de la Victoria, una cerveza Presidente valía 500 pesos. Un litro de Brugal, 1.500 y un Buchanan, 5.000. Cuando se armó el conato de incendio, yo me pasé 3 días yendo allá para ayudar a las madres y padres que no sabían dónde habían reubicado a sus privados de libertad. El tema de cárceles es crudo y es malo. Recordamos que conversamos, para quienes nos están sintonizando por las vías de la radio, estamos conversando con Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo. Pregúntale lo de la canela. Julio Alberto Martínez. Hay que quitarle doctor, el poder a los precios. Bienvenido a este programa. El corte del otro. Yo le iba a preguntar su opinión sobre el modelo Bukele, pero creo que ya usted la acaba de dar. Creo que ya usted la acaba de dar. O sea, no quiero meterlo en lo otro, porque creo que la acaba de dar. Yo fui a la cárcel de Bukele. Da la casualidad que la defensora del pueblo de El Salvador fue profesora de Bukele. Y para las elecciones que él ganó, a mí me invitaron que fuera de observador. Mira, yo ese modelo de 55.000 personas metidas en una zona franca de seres humanos, no lo voy a ver como un proceso de lo que es la reinserción social. O sea, yo entiendo que tiene que existir el peso de la ley y el régimen de consecuencia en toda sociedad, porque es un principio de Pavlov, del conductismo, estímulo y en este caso condicionante. Ahora, 55.000 personas montadas en estructuras de prácticamente zona franca, yo no sé qué concepto, cuando los procesos desde el punto de vista jurídico se habían violentado en 8 meses, porque paralelamente a la cárcel él había hecho una reforma el Ministerio Público y no tenía la capacidad de instrumentar los expedientes. Estamos hablando que allá existe algo que también existe en Venezuela. A mí me tocó el año pasado en enero hacer una mediación con presos políticos, 8 particularmente, y es el error de omisión. Si tú no le dices a la autoridad, tú caes igual de preso.
Entonces se calcula que entre un 5 a un 10% de las personas que están ahí privadas de libertad fue porque no llamó a la autoridad, pero eso es relativo. O sea, porque no necesariamente yo tengo las pruebas que dicen que tú que tú eres parte de una mara, de una pantilla. Entonces, el tema del buquelismo en cuanto a la mano dura, yo sé que a la gente le gusta, pero también tenemos que ver en el espejo que puede ser a mí que me pase posteriormente. Y nosotros vinimos de una dictadura como la de Trujillo. Y brevemente ya otra pregunta es, desde el CONEP, cuando se plantea el tema de la cesantía, de la reforma al Código Laboral, desde el CONEP se plantea que tenemos que modernizar el Código Laboral y eso implica reformar el aspecto de la cesantía. Por el lado de los sindicalistas, cuando se toca este tema, se ponen como una cacata y dicen no, cero toque a la cesantía. Desde la Defensoría del Pueblo, ¿qué solución se le ve a este tema? Mira, indiscutiblemente, y creo que tú tienes información privilegiada, porque una de las personas que participó conmigo en la comisión que me invitó, tú lo conoces muy bien. E igual conoces muy bien a una señora que trabajó conmigo en los años 2000, haciendo el Sistema Nacional de Intermediación de Empleo, que me tocó hacerlo, la Bolsa Electrónica de Empleo, la primera feria de empleo, y rehacer un proyecto que era de don Rafael Albuquerque, y ahí entra la continuidad del Estado. Cuando Milton Rey Guevara llega ministro de Trabajo, había un proyecto que se llamaba Quisqueya Joven, que la reformulación luego se llamó Juventud y Empleo, y a mí me tocó hacerlo. El planteamiento mío para la comisión es que existen 4 elementos concretos desde el punto de vista de lo que es la modernización del Código Laboral. Una cosa es la actualización, lo que tiene que ver con licencia, lo que tiene que ver con propina, lo que tiene que ver con teletrabajo, eso es actualización. Ahora, si vamos a hablar de modernización, vamos a hablar de la economía de la demanda. ¿Qué vamos a hacer con Uber? ¿Qué vamos a hacer con pedido ya? Claro. ¿Tienen garantía de derechos? Claro que sí. Para eso se hizo un régimen contributivo subsidiado, que nosotros históricamente lo hemos desbaratado y lo hemos contratado en el subsidiado, que es el que se le entrega carné a todo el mundo de salud, y en el contributivo, que es el que pagamos todos nosotros. Ese régimen que está en la Ley de Seguridad Social estaba concebido para eliminar la informalidad o reducirla, que ahora tengo un 58%. Pero por igual, cuando hablamos desde el punto de vista de lo que es el mercado laboral, que es parte, yo creo que de algunos elementos que me ha dado la vida, tenemos que hablar de intermediación, tenemos que hablar de formación para el empleo, porque este código no contempla la evolución que hemos tenido. En el momento que se hizo el 92 teníamos solamente el Infotep, que es una ley del 83, pero tenemos ahora el ITRA, tenemos Community College, tenemos los tecnólogos y va a desaparecer una institución que es el Ministerio de Educación Superior, por lo tanto hay un elemento de regulación. 2. 3. Hay una ley que se quedó en el 2019, que tú eras senador en ese momento, que es el Sistema Nacional de Cualificaciones, que fue una iniciativa de un proyecto de la Unión Europea que yo trabajé, que se llamó ProETP, que el ProETP 2 luego lo reelaboró y se sometió en el 2019. Eso caducó. Sin esos 3 elementos, tú no tienes un mercado laboral desde el punto de vista de la eficiencia. Y el cuarto punto, porque no me voy a ir por lo de no es, nuestra Ley de Seguridad Social en su artículo 50 plantea un seguro de desempleo. Yo creo en la progresividad de los derechos, independientemente que el contexto internacional, por los mercados, por la situación de Trump, la parte geopolítica, no es adecuado. No está de más en una comisión en el Congreso de la República plantear elementos como el seguro de desempleo. No es la eliminación de la cesantía. Yo estoy de acuerdo con la cesantía. Incluso mi mamá, por 5 o 6 años, tuvo que vender sus prestaciones por un favor que le hacía el hospital donde ella trabaja como secretaria, para poder completar apenas lo que nosotros necesitamos para vivir. Y al igual que eso, vendía ropa de paca, alquiló una habitación del apartamento y yo comía 5 años de la comida que nos regalaba el oncológico. O sea que en el momento dado que se dio la situación, yo creo que fue un vacío de información que se generó. Muy probablemente por un error desde el punto de vista institucional, pero yo creo que el capital político mío y social en la República Dominicana está claro para entender que yo vengo de los estratos más bajos, que me he formado por beca y he podido estudiar en la mejor universidad dentro del marco de mis posibilidades y nunca tentaría contra el Estado social y democrático de derecho, pero sí tengo que visualizar que en el 2028, 2029, 2030 vamos a tener crisis con las pensiones, como pasó en Chile. Y esa Ley de Seguridad Social es la madre de todas las reformas. Si en el Congreso, independientemente de que estamos hablando del Código Laboral, no entienden que la Ley de Seguridad Social es un componente de protección social para todas las personas que estamos en el mercado laboral y no estamos, que somos personas económicamente activas, ya que tengo a Ernesto aquí, y no lo somos, no vamos a entender lo que es un estado de bienestar. Y eso es parte de la dinámica del defensor del pueblo, porque ese código implica el artículo 62, que es el derecho al trabajo,
el 60, que es el de seguridad social, el de la protección de las personas con vulnerabilidad, que es el 56, y el 39, que es el de la igualdad. Por lo tanto, un defensor del pueblo que no entiende lo que es el concepto de Estado-Nación y lo que termina siendo una visión clara del estado de bienestar, no tiene razón de ser si no puede servir de contrapeso. El hecho de que yo, en una comisión del Congreso, planteé estos elementos y otros que tenían que ver justamente con una visión amplia del mercado laboral, yo creo que lo que terminaría haciendo es ver que hay personas que están tratando de proponer soluciones o mediando dentro del punto de vista del futuro, porque ahora mismo no hay condiciones, y yo estoy claro, lo he hablado con Pepe, con Gabriel, con Jacobo, muy probablemente no es el escenario incluso el Congreso, debió hacer el Consejo Económico y Social, claro, pero su infuncionalidad ha hecho imposible que nosotros podamos tener discusiones más amplias como las que debiéramos de tener. Usan. Bienvenido, Pablo. Hace unos días usted hablaba de que las embarazadas haitianas llegaban a los hospitales debido a un sistema de corrupción, ¿verdad?, que facilitaban su ingreso al país. Entonces, ¿qué acciones usted propone para abordar esa problemática en la frontera y garantizar una gestión migratoria más efectiva y humana? Todo proceso migratorio que implica tráfico de personas es corrupción, que implica lo administrativo y lo militar para que se dé el paso. Y incluso hay una expresión que me llamó la atención, que me la enseñó el director de migración actual. Esto es lo que se llama una alianza público-privada bilateral. Porque tú tienes de aquel lado una estructura, de este lado otra estructura, y cuando tú deportas, estas mismas personas que tú deportas vienen al mismo lugar de trabajo donde ellos estaban y saben los huecos que tiene la frontera. El hecho de que el defensor del pueblo lo llame como lo está llamando es justamente un acto de responsabilidad. Yo no soy poder ejecutivo. A mí no me toca hacer la implementación de políticas públicas, ni siquiera tengo la capacidad de hacer estrategias desde el punto de vista de la mitigación. Ahora, soy honesto y digo que si no se elimina o no se mitiga o no se reduce la corrupción que existe en la frontera, vamos a seguir teniendo las situaciones que estamos teniendo desde el punto de vista migratorio. Es mi llamado de atención, y incluso en el momento dado que se dio la mayor crisis desde el punto de vista de las embarazadas, yo decía, y se lo digo delante de dos mujeres, el momento del parto es un momento de emergencia, tiene que ser atendido. Esa es la parte humana. La parte humana. Ahora, la parte jurídica, la parte de registro, debe de ser una interoperabilidad, y aquí debiéramos estar hablando de un gobierno electrónico. Un e-government te permitiría que tanto la información de la Junta, de pasaporte, de Interior y Policía, del Ministerio de Trabajo se pudiera llevar a un centro, como pasa en Estonia o en otros países que han podido avanzar. Lo que pasa es que aquí seguimos pensando ser cola de ratón, cabeza de ratón y no cola de león. Déjame, antes de con mi compañero José, agregar una preguntita breve, porque yo que vengo de una zona rural, que soy de Asua, ¿qué ustedes están haciendo para educar a esas zonas, a esas personas que viven ahí sobre sus derechos? Porque ustedes han hecho el defensor del la ruta del defensor, pero para expandirlo, como llegarlo a las zonas más rurales que no tienen alcance, quizás. No, allá ya están muy avanzados. Pero yo me refiero a esas zonas que quizás no tienen internet. Mira, ¿qué nosotros hemos hecho? El primer bloque, y lo hablo ya como gerente, el primer bloque de la gestión se centró en todo lo que termina siendo la parte estructura y procesos. Por eso certificamos en antisoborno, ISO, en cumplimiento gubernamental ISO, y el tema del modelo de gestión y demás, y todas las reformas que yo expliqué. Ahora, el año pasado nosotros visitamos todas las provincias de República Dominicana. Este año, el miércoles, yo inicié la visita a todos los municipios de la República Dominicana. Es un esfuerzo institucional de poder peinar el país completo. Y ese esfuerzo no solamente implica promoción y divulgación, sino también registros de casos. Porque no es fácil, y te lo digo porque físicamente me agoté el año pasado. Está muy activo, defensor. Pero este va a ser un poco más duro. Recorriendo el país con ideas claras de los temas nacionales, encabezando diálogo y concertación. Publicando libros. Hay algo que nosotros no sepamos, defensor, hay algo. Pablo. Digo, si yo no te conocía de chiquito y tú me conociera de más joven, tú pudieras decirlo, pero sabiendo que yo por lo menos he tratado de formarme para gobernar, y gobernar no implica asumir una posición ejecutiva. Esto es políticas públicas desde el punto de vista de lo que yo llamo la atención, pero también el hecho de generar diálogo termina siendo, yo creo, que parte de la credibilidad y legitimidad que ha podido hacer esta gestión. Y hay algo muy importante. Perdón, Pablo, yo sé que... pero para terminar este puntico, la magistratura moral es un elemento que creo que hemos podido lograr que tuviese el defensor del pueblo. Sí. Y eso para la democracia dominicana va a ser esencial.
Y yo promuevo que esta institución se preserve como se ha preservado, porque recuérdate que yo vine en una lucha, y tú lo viviste, compitiendo con ex diputados que habían sido evaluados por su ex compañero de curul. Llegar aquí lo que implica es que esta gestión tiene que ser para la historia. Y eso no implica más allá que pueda poner mi tesis doctoral a circular en un libro que lo tengo que mandar para acá, que pueda promover discusiones más profundas. Y hay que quitarle también un poco la suspicacia a cuando los funcionarios titulares de instituciones hacen un trabajo nacional. Yo crecí en un pueblo pequeño y a veces, exacto, se ve muy centralizado el tema aquí en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo. Es bueno y hay que quitarle la suspicacia porque ahorita comienzan a obstaculizar los trabajos simplemente porque están pensando que es en otra cosa que se está. Sí. Y tú lo estás haciendo muy bien, Pablo. Hay que empoderar a las comunidades de sus derechos, a los ciudadanos, que esa es la República Dominicana del futuro. Mira, y yo creo que hay una generación que todos los que estamos aquí somos parte, que cada quien aporta desde su perspectiva, desde su lado, desde su instancia institucional o partidaria, en el caso de ustedes. Total. Y yo lo que considero es que como generación tenemos que hacer una transición a un estado más cercano al ciudadano. Porque cada vez que tú te sientas, por ejemplo, yo la semana pasada me senté en 6 municipios y tú oyes un peregrinar relacionado con elementos que son de carácter básico. Y tú decías algo esencial, la descentralización. Yo creo que aquí, de lo que estamos sentados, nadie está en contra de descentralizar. Los gobiernos locales, las alcaldías, los municipios, los alcaldes, vamos a decirle, los síndicos antes, tienen la primera puerta de acceso del ciudadano a la administración. Si tú no le das las condiciones económicas y técnicas, porque también es un tema de transparencia, tú tienes que tener la capacidad técnica también para ejecutar dinero, tú estás limitando a que el ciudadano tenga que esperar venir a un ministro, un director general a la capital. Total. Entonces, es injusto para personas que están esperando lo mínimo, lo básico, que no es asistencialismo ni clientelismo, porque yo no creo en eso. Yo creo en obras que le están dando a ellos las condiciones para llegar a una escuela, o la escuela no esté paralizada 2 años por una cancha, como pasa en Samaná o en Barahona, por ejemplo. Entonces yo creo que son elementos que el defensor sube la voz, pero para promover que se le ponga atención a eso, no por otros elementos. Tú sabes que cerrando el círculo de la entrevista y volviendo al inicio, mucha gente cree que el defensor del pueblo es una institución inútil, honestamente. O sea, la idea, digamos, de mucha gente no la conoce, obviamente, también. Pero yo pienso que una de las cosas que contribuyen a esta imagen de la Defensoría del Pueblo, que obviamente con lo que tú has dicho hoy, se nota que hay una gran labor. Yo me siento muy contento y orgulloso hasta cierto punto, porque formamos parte de una comunidad educativa de la Sayita, fe, fraternidad y servicio, habla de tus valores. Así es. Porque está denegando, dice una comunidad la Sayista, dígalo con orgullo. La Sayita, claro, fe, fraternidad y servicio. Además, yo casi soy hermano, como probablemente tú también. Mi mamá tú sabes que los hermanos de la Salle tienen un plan, ya cuando tú estás como en tercero bachiller, empieza en segundo bachillerato y es de tratar de captarte, y uno cae en un momento de debilidad. Y lo piensas, no lo piensas porque te lavan el cerebro. Tú lo pensaste. Te cuento bueno. Mi mamá me duró 2 meses sin hablarme. Cuando yo le dije que no iba a ser sacerdote, porque yo había sido monaguillo 5 años en la iglesia del Oncológico, yo era catequista, yo iba a Cienfuegos en Santiago, iba a Simón Bolívar, iba en Higüey a la Florida. Entonces, mi vida, por 6 u 8 años, se consagró justamente en la palabra. O sea, tú casi fuiste sacerdote. Que cuando yo le dije que no iba a hacerlo, yo creo que esa es la única. Yo recordándome de mi mamá. Y José casi entra al seminario. No, sí, pero eso fue breve, gracias. En el caso de fue un lapsus. Brevísimo. En el caso de fue un lapsus. En el caso mío el tropezó. Y luego me tocó en el Senado, pues, votar a favor de Pablo, que fue una elección de consenso. Yo creo que fue un proceso interesante porque logramos consensuar en torno a una figura que nos unificaba a todos en el sentido de promover su elección. Pero Pablo... Lo cual te agradezco. No, pero... ¿Qué va? Lo importante aquí es ver o considerar o entender que el defensor del pueblo dominicano, como fue configurado en la Constitución y luego en la ley, parece una institución sin garras. O sea, el constitucional es un órgano extrapoder que no, es una instancia jurisdiccional para
garantizar la supremacía de la Constitución, pero tiene garras, porque sus decisiones son obligatorias para todos los poderes del Estado, vinculantes para todos los poderes del Estado. Entonces, hay otros modelos en otros países donde el defensor del pueblo cuenta con las herramientas para tomar incluso decisiones que son obligatorias y que tienen que ser cumplidas y incluso resolver situaciones de hecho que están afectando derechos fundamentales. ¿Cómo tú ves esto y la posibilidad de que el defensor del pueblo dominicano vaya hacia allá? Porque si no, el dominicano está muy acostumbrado a que si algo no tiene las herramientas para hacer valer sus decisiones e impactar, pues no le hace caso. Entonces, ahí entro con el concepto que le decía Rafi. Permíteme, la magistratura moral. Mira, ¿cómo nosotros lo hemos configurado? Cuando tú le indexas la pensión a 28.210 personas, no se lo indexó el defensor. Ahora, todo proceso inició con un acto de alguacil al primer ministro de Educación de esta gestión. Y luego pasamos a una mediación. Pero ahí están los docentes pensionados con su pensión indexada. Era una ley del 07 y 2 resoluciones del INAVIMA que no se habían cumplido. Es el Government Compliance. Pero cuando tú haces que repongan 45 empleados de carrera en correo y que le paguen 92 millones de pesos de salarios vencidos y no pagados y paguen 130 millones de liquidaciones, tú no lo estás haciendo de manera directa, pero lo estás llevando. Incluso a ese mismo director, que fue el primero, lo llevamos a los tribunales justamente porque le respondió al defensor del pueblo con acto de alguacil que no tenía que responderle, y ahí entra la creatividad jurídica. Hay elementos del Código Penal que sí configuran, pero para eso el defensor debió formarse para esta posición. Y por eso te pongo esos 2 ejemplos, que son 2 dirigentes políticos de peso, que no entendieron el rol de la institución, pero como esos ejemplos te puedo poner uno en La Vega que te decía cuando me entregaron el reconocimiento que eso no me corresponde, que yo me siento avergonzado. 8 kilómetros de carretera y una unidad de atención primaria luego de 15 años de haberla peleado. No lo hizo el defensor. Ahora, nosotros sí conformamos la Junta de Vecinos, nosotros sí hicimos un proceso de construcción de ciudadanía alrededor de un proyecto y esas solicitudes las fuimos llevando justamente a donde correspondía al Ministerio de Obras Públicas y demás. Y ya al final, el bien y el servicio le llegó al ciudadano. Ahora, para eso, sin magistratura moral y sin resultados, las instituciones no responden. Y yo te quiero poner un indicador de desarrollo. Cuando nosotros llegamos, la administración respondía quizá un 20% de las comunicaciones del defensor. Al día de hoy responden el 100%. Y eso que decía Yu, de cómo vamos creciendo a nivel territorial, a este momento nosotros tenemos más casos que el año pasado. En el primer trimestre de este año tenemos más casos que el año pasado. Y cuando nosotros llegamos, solamente andaban por unos 1000 y pico de casos. Nosotros, a través de toda esta estrategia que le he dicho, nosotros hemos tenido un año hasta de 14.000 casos, quejas, solicitaciones y resoluciones. Y el promedio de esta gestión es de 10.000. ¿Cuáles son los principales temas de esos casos? ¿De qué se queja la gente? Nosotros incluso presentamos un informe del Defensor del Pueblo y el segundo lo presentamos este año y se va a enfocar en los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos. Por ese informe que te hago referencia, incluso trajimos al nieto de Nelson Mandela para la presentación porque por primera vez la institución ponía un informe. Salud es el derecho fundamental más violentado de República Dominicana. Wow. Integridad física y el lugar que más se violenta son los destacamentos. Empleo, ahí entra justamente la pregunta de por qué el defensor se pone en posición relacionada con el mercado laboral. La parte de la justicia, que es mala, cara y larga, y la parte de la igualdad. Esos son los 5 derechos fundamentales más violentados en República Dominicana. Y fue a través de un informe que nosotros hicimos con encuestas, con consultas regionales, con la sentencia del Constitucional, los casos que nos llegan a nosotros, construimos todo un indicador para poder presentar ese tipo de elementos. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad que un privilegio haber conversado contigo esta mañana y yo sé que para nuestra audiencia muy aleccionadora tu visita acá en el Rumbo de la Mañana. Creo, tú mismo lo dijiste, queda pendiente, Pablo, que nos lleguen los libros, ¿no? Queda pendiente el libro para nosotros leerlo. Y siga así, el país está aspirando a un relevo generacional. Un filete de entrevista. Lo dejo así. Los libros van a llegar Dios mediante, incluso fue un amigo de Rafi que se encargó de empujarlo. Oye, pero el libre del bien común, o sea, estamos hablando del corazón de la socialdemocracia europea, de la construcción del Estado de Bienestar. A todos y todos. A mí me interesa, sobre todo,
porque no son las ideas que están en boga en este momento. Claro que sí. Así que te felicito, hermano. Y a ustedes, amigos y amigas, sigan con el rumbo de la mañana, que aún hay mucho más.